Fuera de Juego, un equipo periodístico para analizar la realidad local y provincial, periodismo de opinión e investigativo, para poner blanco sobre negro en los temas de Entre Ríos y el país. Fuera de Juego. Bueno, volvemos de la pausa y nos volvemos a mencionar el cierre, la fruticita del postre del programa de hoy. Leonardo Portela, presidente del Superior Tribunal de la provincia, con Daniel Enz, así que no se pierda el programa completito. Y ya tenemos acá en el piso al doctor Luis Leiza. Bienvenido, Luis, nuevamente a Fuera de Juego. Muchas gracias. Luis, estábamos charlando un poquito aquí en la pausa sobre lo que fue el año pasado, el momento de las elecciones y las diferentes opciones que hubo previamente, lo que fue las PASO, lo que fue en general, y después se llegó al balotaje. La gente votó una opción que hoy está sufriendo. Yo con esto no digo que no lo siga apoyando, sino que la está sufriendo en carne propia con un ajuste. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué llegamos a este tema? Bueno, creo que estamos viviendo un momento muy complicado. Esto no es ninguna novedad para nadie, pero sí también es importante saber de dónde venimos. Creo que hay una situación compleja, contradictoria. Es cierto que hay un gobierno que ha obtenido un respaldo masivo en las últimas elecciones, me refiero en el orden nacional. También es cierto que así como mayoritariamente la sociedad argentina se expidió por un cambio, también hay que reconocer que hay situaciones que nos preocupan, complejidades, comportamientos sobre todo a partir de lo que es la forma y el estilo que tiene el presidente Milei, que realmente a veces a uno lo dejan perplejo, muy preocupado, porque creo que hay una cantidad de conflictos, contradicciones que bien se hubieran podido sortear con otro manejo, con otra forma, lo cual no significa reconocer que al mismo tiempo lo de Milei significa una disrupción en el marco de un profundo rechazo a todo lo que venía de antes y sobre todo al kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo tiene una enorme responsabilidad en que hoy lo de Milei aparezca con este tipo de forma, más allá de que hay un rumbo, vuelvo a decir, que creo que es el rumbo que votó la gente y que creo que mayoritariamente por el cual se ha optado, y que creo que no hay otro camino que hacerlo. Lo que pasa es que a veces los métodos y las formas de Milei entorpecen el mejor de los propósitos, ¿no? Luis, hablamos de formas, de métodos y demás, pero también tenemos que hablar de un alineamiento con ciertos sectores a nivel internacional, con lo que es el sector de Vox, por ejemplo, en España, o sectores de ultraderecha, su alineación con Israel y el cuestionamiento fuerte de lo que es Hamas y demás. Y sin hacer un juicio de valor sobre ello, hay un posicionamiento político que lo hace el presidente de un país. Sí, y es peligroso además porque me parece que por ahí el presidente no maneja con el debido criterio las situaciones que a nivel internacional se generan, y creo que no es consciente de algunas expresiones por el significado que tienen. Repudiar a China y a Brasil entrando en calificativos sobre quiénes son sus autoridades, cuestionándola, no tiene ningún sentido, porque más allá de si es cierto o no es cierto, si cabe o no cabe esos calificativos, hoy hay una realidad que esos países tienen una vinculación comercial que hay que mantenerla. Creo que las expresiones que tuvo el presidente con el primer ministro Pedro Sánchez en España no fueron las adecuadas. Eso no significa avalar ciertas actitudes o ciertos cuestionamientos que le hicieron a Milei, pero de ningún modo creo que eso es lo que se justifica. Creo que en eso hace falta un asentamiento y un emprolijamiento por parte del presidente para definir qué actitud adopta, si gobierna o realmente quiere recorrer el mundo a partir de lo que es una filosofía y una idea que es muy particular, que yo mayoritariamente no comparto a nivel nacional en cuanto a sus alineamientos, pero que maneja con mucha liviandad y no con el cuidado con que debe manejarse, ¿no? Luis, hubo un planteo preelectoral y electoral de Milei, el sector de Milei, respecto a, quién iba a pagar el ajuste, cómo se tenían que hacer las cosas, que se iba a acabar la casta, que los negociados se terminaban, que las compras de votos en el Senado o en el diputado terminaban, pero sin embargo, estamos viendo, hoy justamente se está debatiendo en el Senado la ley bases y hay una especie de intercambio con distintos gobernadores o senadores diciendo, me acompañás en el voto y vas a tener esta obra o vas a tener esto otro.
Sí, creo que vos mismo lo decís, Eugenio. Creo que se demuestra que en algunos casos hay que acordar. No me gusta decir la palabra consensuar porque la palabra consensuar está realmente desgastada, como prostituida, ¿no? Creo que es entendible que algunos gestos y algunos reconocimientos hacia realidades provinciales se tengan. Eso me parece que es razonable. Creo que hay que entender que hay una mirada federal que debe abarcar a todas las provincias de Argentina. Creo que en eso el presidente no se ha sabido manejar. Que vaya a Rosario a un encuentro de la agricultura y de la ganadería como fue, pero que no recorra, que vaya a Santa Fe, pero que no aparezca en Rosario, que hoy está sufriendo uno de los flagelos más grandes, que es el narcotráfico, me parece de una miopía política preocupante. Y creo que no marca los rumbos y las actitudes con las cuales un presidente se debe manejar. Creo que en eso hay que tener en cuenta que Milei de algún modo está haciendo un aprendizaje que debió haberlo evitado porque si bien es muy corto el periodo de gobierno que se lleva, en 6 meses se podría haber avanzado mucho más y no estar en esta situación donde ni siquiera una ley le han aprobado, ¿no? Creo que también en esto juega por un lado la torpeza propia y también juega el deliberado afán y único objetivo que tiene el kirchnerismo, que es apostar a que a este gobierno le vaya mal, ¿no? Claro, bueno, vos Luis, fuiste intendente de la ciudad, tuviste un consejo deliberante, que si bien tenías mayoría en el consejo, también dependías del mismo para sacar determinadas leyes. Vos dijiste recién, no se le aprobó ninguna ley, pero si sale la ley bases, de golpe tiene 70 aprobadas. No es una ley que se está debatiendo, sino que hay 70 que se está tratando y con los problemas que eso conlleva y las diferencias que hay entre los distintos diputados. Sí, eso todavía no lo sabemos porque realmente hay que sortear una aprobación en general, después hay que sortear una aprobación en particular, hay que ver qué reformas salen. Lo importante de todo esto me parece es que no se actúa con y lo preocupante también es que no se actúa con la prudencia, la mesura con la cual se deben buscar los acuerdos. Yo no creo que todos los legisladores sean una casta, ni creo que todos estén apostando al fracaso. Sí, hay indudablemente, vuelvo a decir, el kirchnerismo, para decirlo con toda la claridad, apuesta al deterioro de este gobierno. Pero creo que la ley base, por más que se sintetice y agrupa muchas reformas, no tiene la voluminosidad que tenía al principio, ni los alcances, que se ha pulido bastante. Creo que hay reformas que van bien apuntadas, pero hay un tiempo precioso que no se puede seguir gastando, producto a veces de las malas maneras con que se encaran los problemas, ¿no? En este ida y vuelta de la ley base, el DNU y demás, hay un sector que se llama dialoguista, y de los cuales hay 2 personas que han resaltado que Nuevo Espacio las conoce cercanas, o sea, que son Pichetto y Frigerio, que en su momento se mostraron como dialoguista. Pichetto un poco más, que ha trabajado dentro del Congreso, pero Frigerio también ha acercado, salvo el último día de la discusión de Pichetto cuando planteó lo de las jubilaciones de privilegio, o Frigerio con su posicionamiento respecto a las retenciones en la exposición de agroindustria en Santa Fe. ¿Cómo ven ese acercamiento desde Nuevo Espacio, ese diálogo que mucho de lo que han conversado no estaba en las plataformas de las elecciones? Primero quiero comprometer solamente mi opinión y con mucho cuidado porque en esto nadie es dueño de la verdad, no quiero comprometer a otros amigos y compañeros de lo que es Nuevo Espacio. Yo vuelvo a insistir, yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos por respetar lo que fue el cambio de rumbo que mayoritariamente la sociedad argentina votó. No concuerdo con la forma que tiene Milei y creo que es positivo y destacable la voluntad de conciliar que proponen tanto el gobernador de la provincia como Pichetto, que a través de su experiencia ha marcado errores. Creo que ese es el camino que hay que seguir. Hay cosas en las cuales hay que ponerse de acuerdo, creo que hay que hacer un esfuerzo por conciliar determinada postura y esto no significa a veces que alguien doblegue a otro en cuanto a las posturas. Lo que hay que buscar es una síntesis creativa que a partir del respeto a la identidad de cada uno lo sintetice a todo. Y creo que en eso hay un camino para recorrer, creo que hay un espacio entre tener en claro que acá hay que abandonar el pasado, pero al mismo tiempo hay un espacio que tiene que recorrer, buscar los matices entre las locuras y los caprichos. No podemos manejarnos de esta forma con que a veces hay estos calificativos con que se maneja Milei. Y esto no significa reivindicar los errores del pasado, significa buscar un camino de equilibrio, de criterio, de madurez y de adultez para resolver estos problemas. Yo creo que tanto Frigerio como Pichetto apuestan a eso.
Luis, vos fuiste también legislador, fuiste senador provincial y fuiste con una plataforma y demás. Entonces, acá la pregunta 3 lo conversamos, no recuerdo con cuál de los entrevistados. Uno llega con una plataforma. ¿Hasta qué punto puede lograr un consenso con otro sector al cual enfrentó las elecciones y decir, bueno, le quiero dar todo lo posible para gobernar, pero a la vez le estás dando temas que en la campaña las enfrentaste y cuestionaste? Yo creo que hay que ver en qué papel te ubica cada resultado electoral. Creo que en ese sentido la búsqueda del acuerdo es algo que hay que agotar con todas las instancias. Creo que hay puntos en los cuales se puede conciliar, superar esa retórica a veces vaciada de contenido de que todos estamos preocupados por lo que significa primero el país, después la provincia o la comunidad local. Creo que hay un espacio con el cual uno puede seguir adelante con sus objetivos, con sus prioridades, con aquello que se postuló, pero también creo que hay que apostar a lo mejor del otro. Vuelvo a decir, acá hay cuestiones que tienen que ver con intereses comunes, con voluntades colectivas, pero hace falta un esfuerzo común para buscar dónde está la síntesis que nos interprete a todos y a partir de ahí avanzar. Yo creo que se puede y creo que no hay tantas diferencias en algunos ejes comunes que tienen que ver con el desarrollo, con el bienestar de la gente y con la búsqueda de políticas comunes que nos atrapen, ¿no? Acá hay que entender cuál es el rol del Estado, cosa la cual Milei pareciera no entenderlo, que al Estado no hay que dinamitarlo, al Estado habrá que mejorarlo, pulirlo, pero el Estado tiene funciones específicas que las tiene que cumplir, que son esos grandes deberes en materia de seguridad, de educación, de justicia, transporte público, cuidado del ambiente, y creo que en eso hay que fijar política. No se trata acá solamente de buscar leyes, sino que se trata solamente de buscar acuerdos que nos interpreten y que nos permitan transitar un camino juntos, ¿no? Hace un ratito veíamos un canal de cable, podríamos decir un poco cercano al presidente, ¿sí? Imagínense qué canal puede ser, y hablaban de una encuesta, ¿sí? Donde la ley Bases tenía el 50,5% de apoyo y había un porcentaje ínfimo de gente que no contestaba y más de un 45% respecto a un rechazo. Esto significa que hay una nueva grieta en el país, y hasta qué punto esa grieta se puede compartir con el kirchnerismo. Ese lado, Yo creo que acá hay un hecho que hay que tenerlo en cuenta. La aparición de Milei en el escenario político es como quien patea un hormiguero. Hoy hay una sociedad que está muy anárquica. Creo que hay que interpretar con los grandes esfuerzos que hay que hacer, porque a veces los cánones y los prismas habituales ya no sirven. Creo que acá hay que entender que eso es lo que uno advierte que por ahí no se comprende. Muchos sectores votaron a Milei, sectores medios, sectores humildes, voto histórico del peronismo, voto histórico del radicalismo. A partir de esa nueva realidad tenemos que comprender que acá creo que hay algo que es un denominador común, que hay un rechazo a una forma de manejarse en la política, de la cual todos, incluso yo que hace 20 años que no ocupo ningún cargo público, tenemos que hacernos cargo, y creo que a partir de allí es que tenemos que manejarnos. Eso no significa que tengamos que dar un aval explícito a todo lo que marca Milei. Creo que eso significaría generar una nueva frustración. Creo que hay que marcarlo. Creo que Milei tiene que entender que hay una cosa es ser candidato y a veces gritar, y otra cosa es gobernar, donde hay intereses contrapuestos, que hay que buscar elementos que nos permitan confluir, y creo que eso no se debe perder de vista. No es lo mismo gobernar que andar en campaña, ¿no? Recién hablábamos, yo te planteaba de que que no había sintonía con algunos gobernadores, pero había gobernadores más dialoguistas. Vos tuviste una intendencia que no estaba enfrentada, o si pertenecía al mismo partido a nivel provincial, fue después que Nuevo Espacio. Sí, sí. Bueno, después Nuevo Espacio le tocó enfrentar o no pertenecer al mismo espacio que gobernaba la provincia. Es muy difícil, ¿te parece que es muy difícil para Frigerio sobrevivir con un Milei? Creo que es difícil para un gobernador tratar a veces de interpretarlo a Milei. Creo que también es difícil objetivamente, más allá de Milei, gobernar sin estar tan condicionado por lo que son los aportes y los recursos nacionales. Hoy a nivel de las provincias y a nivel de los gobiernos locales
hay mucha dependencia de la coparticipación impositiva. Hoy tenemos una situación de la provincia que es delicada, que tiene un déficit crónico, que tiene una caja de jubilaciones que le da una enorme pérdida, y eso hace muy difícil y muy complejo todo esto. Creo que también no se pueden emitir juicios definitivos cuando apenas van 6 meses de gobierno. Ese es un lapso muy corto como para establecer balances o parámetros. Creo que es cierto que también tiene que verificarse cierto rumbo, pero creo que en eso tiene que tener uno una mirada comprensiva de cuál es la situación. El tiempo dirá, yo sé que no se puede esperar mucho, pero también es cierto que aquellos que vienen a proponer soluciones inmediatas y como quien cambia el dial de una radio o sintoniza otro canal, eso son situaciones que no se pueden dar y que realmente se manejan con mucha irresponsabilidad a veces, ¿no? Subo un poquito esto, ya vamos a la parte provincial y local, pero un Senado donde el kirchnerismo es muy fuerte, o por lo menos la presencia de Cristina, más allá de que algunos senadores le respondan a regañadientes, donde tiene una mayoría impresionante de 33 legisladores sobre el resto. Y obviamente hay que dialogar con ellos si uno quiere enfrentar algunas políticas de las cuales no puede estar de acuerdo el gobierno nacional. Esa convivencia, ¿cómo se puede llevar? Debe ser difícil, la práctica está. Creo que también hay veces que algunas cosas dependen de uno y a veces que dependen de otro. En lo que depende del gobierno nacional, yo creo que Milei no ha tenido los gestos ni las actitudes para saber congeniar y buscar algo que te permita avanzar en conjunto. Es difícil, pero también es cierto que hay que intentarlo porque partimos de la base de que estamos en un gobierno que no tiene la mayoría de los legisladores, que tiene falta de apoyo en los gobiernos provinciales, pero hay que intentar hacerlo. Yo creo que de última, que esta discusión no quede encerrada en el plano de lo privado, en el toma y daca de que por qué me doy esto, voto esto, y trascienda a la gente, de algún modo se exteriorice y se haga público, se transparente, va a beneficiar los planes de Milei. Yo insisto, más allá de que acá hay que reconocer los matices, que acá a veces no hay blancos o negros, y más allá de la falta de autocrítica que centralmente tiene el kirchnerismo, hay una forma de proponer las cosas por parte del Ejecutivo Nacional que no es la más adecuada. Uno ve los esfuerzos ahora que hace quien era el ministro del Interior, quien ahora es el jefe de gabinete, Franco, y creo que ese es el camino que hay que recorrer, ¿no? Luis, acabas de mencionar la caja de jubilaciones, seguramente en tu época de senador ya se hablaba del tema del déficit, un déficit por ahí provocado también por determinadas políticas provinciales y no tanto por el trabajador, digamos. Hoy se responsabiliza y hay un planteo sobre las jubilaciones especiales que algunos llaman pícaramente de privilegio, por jubilarse unos años antes, de mayor aporte. ¿Lo ves como una solución viable la caja, que el trabajador sea el que se responsabilice de eso, o hay otra salida? Yo creo que tenemos que pensar en un régimen jubilatorio con otras pautas de la que era 60 o 70 años atrás. Lo que está claro es que hoy hay un crecimiento de la vida útil de las personas que provoca que lo que es la tasa de sostenimiento se reduzca. Más o menos se calcula que por cada 3 trabajadores, debe haber un pasivo por cada 3 trabajadores en actividad. Eso hoy en principio no se está respetando. Tenemos que entender que hoy, hay que decirlo con toda claridad, hoy las jubilaciones no se pueden sostener con los máximos, con los topes de edad que hoy existen. Lamentablemente, aunque hoy hay un estiramiento de la vida útil que provoca que el júbilo, que significa la jubilación, se pueda extender por 20 o 30 años, creo que en eso no es simpático decirlo, pero es la verdad, no hay caja que aguante y se pueda sostener de esa forma. Creo que en esto no se trata de responsabilizar a nadie en particular, pero creo que tampoco, cuando uno ve cómo se descompone lo que paga la caja, los haberes jubilatorios y los distintos regímenes, encontramos que hay sectores que están muy beneficiados, por ejemplo, tanto aquellos que han salido, por ejemplo, del Poder Judicial, que están en mucho mejor posición que otros sectores. Esto no significa que haya que nivelar para abajo, significa que me parece que si la manta es corta, hay que tratar de reducirla. Creo que hay que entender que a lo mejor en esto hace falta sí una política de Estado, porque cualquier gobierno que hoy asuma la provincia, y le está pasando en Frigerio, debe tener este tema de la caja como otros, como uno de los objetivos principales a reformar. Desde que uno tiene más o menos memoria,
el déficit de la caja de jubilaciones fue a veces de manera con voz más alta o producto de un comentario entre pasillos, que siempre se dijo que la caja no podía sostenerte con ese déficit crónico que tiene. Y eso hay que atacarlo a través de un pacto que se entienda que esto no va más y que realmente esto redunda en perjuicio de todo, porque en definitiva hay que garantizarle el haber a los jubilados y a las personas que durante tanto tiempo han aportado. También hay que reconocer que hoy hay un estiramiento de la vida que hace que haya que hacer modificaciones, y también hay que reconocer que para esto hace falta que el Estado esté comprometido en una política de reducción del gasto que no significa abdicar ni renunciar de sus deberes esenciales. Cuando uno dice que el gasto se puede reducir, lo dice en la convicción de que esto es así, y no lo dice con la mirada esto de que hay que bombardear al Estado o ser un topo para destruirlo, para nada de eso, ¿no? Luis, tema jubilaciones también. Milei amenazó con el veto, si llega a salir en senadores, del nuevo índice jubilatorio. Por ahí los que saben se lo van a preguntar a Daniel más tarde, Daniel Rull. Dicen que la fórmula de Macri dañó la anterior y que a su vez la de Alberto dañó la de Macri, o sea que el jubilado siempre pierde. Y acá veíamos que si bien se garantiza la inflación a partir de un mes, el jubilado ha perdido todos estos meses y no hay un recupero. Milei repitió constantemente que el ajuste no es para el jubilado, pero ahora resulta que si veta la ley, la veta porque le rompe el déficit. Entonces el ajuste es en jubilados. En principio, la reforma a la fórmula jubilatoria aparece algo absolutamente justificado, en principio. Lo que hay que ver si esta reforma, que creo que significan 15.000 pesos mensuales para cada jubilado, por otro lado, ese aumento no se lo come la inflación, y creo que no se puede tomar una medida que esté desacoplada de la política global que se tiene hoy, que me parece que es lo correcto, que es que haya equilibrio fiscal. No se puede, así como en una casa de familia no se puede gastar más que lo que ingresa, lo mismo ocurre en el Estado. Eso es algo que hay que defenderlo y sostenerlo. Ahora, me parece que faltan los ajustes necesarios como para entender que determinadas políticas desacopladas de ese objetivo general de mantener el equilibrio fiscal pueden ser inadecuadas. En esto creo que hay que manejarse con mucho cuidado, creo que esto no... En muchos de los que votaron esta reforma al régimen de cálculo está el afán de torpedear al gobierno, de meterle una piedra en el camino para que realmente tenga problemas en la financiación del gasto público. Y no manejo todas las variables ni los datos. Yo hubiera sido mucho más cuidadoso, me parece, a la hora de entender que una reforma de este tipo puede significar algo, entre comillas, positivo, pero al mismo tiempo, si tenemos un desequilibrio en la política de reactivación, que hoy pasa por un enorme ajuste fiscal, que no lo tiene que pagar ni los jubilados ni los sectores más pobres, sino que lo tiene que pagar en serio los sectores de mayores ingresos, puede ser que a lo mejor producto de la inflación este aumento no sirva para nada. Hay que tener en cuenta que quienes impulsaron, tampoco podemos ser ingenuos, quienes hoy aparece el kirchnerismo impulsando la reforma fueron los que les comieron el 40% de los haberes durante todo este tiempo, ¿no? No nos olvidemos cuál fue la actitud de Cristina Kirchner cuando vetó el aumento de los jubilados, y eso no le importó. Ahora pareciera que tiene el kirchnerismo tiene una mayor sensibilidad cuando sabemos que esto es una pose, no es una postura en serio, ¿no? Luis, ¿cómo ves el gobierno de Rogelio Frigerio en la provincia? Porque el Nuevo Espacio fue parte de la candidatura de Frigerio en las elecciones. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Y participan del gobierno? Nosotros, en general, el sector nuestro no está participando. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos expectativas y que apoyemos el gobierno provincial de Frigerio. No tenemos ningún tipo de participación. Uno apuesta a que esto le vaya bien. Vuelvo a insistir, creo que 6 meses es muy poco como para hacer un juicio de valor. Lo que uno advierte por ahí es que quizás quienes han venido han tenido que hacer un aprendizaje muy fuerte, creo que en esa etapa todavía están, producto de que se desconocían, como se dice ahora, dónde estaba el tablero de manejo de la provincia. Creo que a veces hay un exceso de funcionarios de afuera de la provincia que hay que tenerlo en cuenta. Creo que eso conspira contra los mejores propósitos y creo que, vuelvo a decir, con el cuidado del caso, por ahí creo que en el gobierno provincial haría falta una mayor apertura
que no se produzca dentro de un año esa mayor apertura cuando haya que ir a elecciones, sino que se produzca ahora, porque me parece que es positivo, porque si le va bien a Frigerio, creo que nos va a ir bien a todos los entrerrianos. Y este no es un momento fácil para cerrarse sobre sí mismo, y sobre todo cuando hoy no tenemos a nivel provincial los ingresos que hasta hace un tiempo se tenían, ¿no? Luis, cuando ingresaste a la Intendencia, allá por el 91, ¿fue, no? Sí, 91. Por el 91, justo la municipalidad había ganado un par de juicios, uno creo que es la empresa de transporte, no con la otra, y tuviste cierto respaldo económico para trabajar. ¿Cómo se hacen obras sin plata, como el caso de la provincia o la municipalidad? Bueno, por eso realmente hay que tener cuidado en las apreciaciones. Creo que estas dificultades las tiene actualmente Davico, estas dificultades las tiene también Frigerio, porque en definitiva ambas administraciones reposan mucho en los ingresos nacionales, en la coparticipación. Creo que hay que esperar, creo que hay que entender que estas dificultades las tienen todos los municipios, la tienen no solo los de signo oficialista en el orden local, también la tiene el gobierno municipal de Paraná, que viene desde el lado del peronismo. Es difícil hacerlo, eso le hubiera pasado a cualquier color partidario que hubiera gobernado. Esto no significa de que haya un espacio todavía con los cuales se le pueda dar respuesta a los contribuyentes, porque en definitiva ese equilibrio que se debe guardar entre reconocer la escasez de recursos, pero al mismo tiempo reconocer que hay una masa de contribuyentes que a través de las tasas o del impuesto inmobiliario, del impuesto a la patente automotor sigue tributando, quiere su respuesta. Bueno, en el equilibrio ahí está la virtud. No es fácil lograrlo, pero creo que en esto hay que tener, si uno tiene una mirada muy cerrada y cree que solo puede encarar estos problemas, puede cometer un error, ¿no? ¿Y Luis, hay diálogo con el gobierno municipal de parte del Nuevo Espacio? Yo creo que no, yo creo que ni por nombrar los más conocidos, como Emilio Martínez Garbino o Francisco Álvarez, como ex precandidato, creo que no han tenido contacto, yo tampoco lo he tenido, ¿no? ¿Y eso significa que no hay una apertura del gobierno municipal, como que ganó la interna y después se cerró? No, yo no me animo a decir qué significa, Eugenio, porque eso a veces son estilos, manejos, tiempo, no sé. Cuando vos me preguntás, yo me remito a darte una respuesta. Nosotros no opinamos. Creo que es legítimo que por ahí uno intente hacer un diagnóstico donde está parado. Creo que a lo mejor ese tiempo quienes hoy gobiernan a nivel local entienden que no se ha agotado, que no ha terminado. Pero volviendo a tu pregunta y dando una respuesta concreta, no estamos en contacto como para decir sugerimos esto, vemos esto, o nos parece, ¿no? Con toda humildad para decir, bueno, ¿por dónde camino? Yo creo que siempre hay que aprender de la experiencia en cuero ajeno, ¿no? Porque sirve. Luis, ¿cómo está? Mira, te cambio diametralmente el tema. ¿Cómo está la justicia en la provincia? Qué pregunta que me haces. La justicia atraviesa la crisis que atraviesa la comunidad en su conjunto, no escapa a eso, ¿no es cierto? Creo que el funcionamiento de la justicia se relaciona directamente con eso. Creo que hay situaciones donde la justicia está totalmente desbordada. Hay un reclamo hoy, por ejemplo, a nivel de los que son el tratamiento de determinadas problemáticas, como decir el abuso, como tiene que ser la violencia familiar, donde la justicia de familia, acá nosotros tenemos 2 juzgados de familia, no dan abasto, porque muchos problemas que debieran ser atendidos del área del Ejecutivo han llevado a la judicialización de los problemas y lo tiene que resolver el Poder Judicial. Hay jueces que funcionan bien, hay jueces que funcionan mal, hay atrasos en lo que significa a veces el manejo de la justicia. Creo que también en esto nosotros tenemos que reconocer que estamos parados en un momento donde las designaciones en la justicia, si bien se han mejorado con los concursos, tienen que obedecer de manera mucho más férrea y rigurosa a designaciones que tengan que ver con procesos y concursos transparentes y limpios. No digo que no los haya, sí digo que esto tiene que ser tomado con mucho mayor cuidado, porque a uno le preocupa todo lo que signifique que quienes ocupen los cargos en el Poder Judicial, que muchas veces, y aunque no lo tengamos en cuenta, es el poder de los 3 poderes, es el más importante, ¿no?
Si hubiéramos tenido un poder judicial firme, nosotros no hubiéramos tenido gobiernos de facto o dictaduras militares en nuestro país, ¿no? Creo que hay que tomarlo con una preocupación de todo. Que hay inconvenientes, hay complicaciones y bueno, hace poco hemos visto las declaraciones de Leonardo Portela como cabeza del Poder Judicial de Entre Ríos, donde él mismo ha reconocido la mala imagen que tiene en muchos sectores de la población la justicia. Creo que en algunos casos esa mala imagen se justifica, en otros casos no se justifica, pero no se puede decir que esto es blanco o negro. Que hay que mejorar, como tenemos que mejorar todos nosotros también desde la sociedad civil, ¿no? La política, perdón, la justicia, salvo raras excepciones, no se acerca mucho a la política o no se mete mucho con la política. Bueno, tenemos el caso hoy de Alperovich, o lo que fue en una época San Luis y demás. Pero es en Entre Ríos, el caso Uribarri, con su condena, sus distintas apelaciones, un caso emblemático que se condene a un ex gobernador. Es un caso emblemático, es un caso en el cual creo que hay sectores, no digo todo, porque a mucha gente no le importa, pero también es cierto que hay sectores de la sociedad que están esperando que si hay una condena se cumpla. Hay la aparición de este fenómeno mediático que es Burlando, que lo único que busca es demorar el cumplimiento de una condena a prisión efectiva que tendría que sufrir el ex gobernador después de haber tenido todas las garantías judiciales que se le brindó por parte del Poder Judicial. Y creo que para la sociedad en su conjunto, mayoritariamente, que esa condena a prisión se cumpla, creo que sería más que un soplo, sería un huracán de aire fresco para que realmente se entienda que hay gente que la tiene que pagar y que no ha sabido destruir los cargos que se le han hecho, las imputaciones que se le han hecho, ¿no? Luis, la última que te hago es necesario en la justicia, en el caso de los políticos, que haya medios como análisis digital y demás que vea la realidad, que la muestre para que la justicia actúe? No sería necesario. Yo siempre se lo he dicho personalmente a algunos fiscales. Acá pareciera que tiene que venir Daniel Lenz para que se promuevan algunas investigaciones. Eso no puede ser. Acá creo que tiene que haber una actitud mucho más firme, mucho más activa. Por supuesto que cuesta, pero por supuesto que si uno también asume un cargo de fiscal, es para actuar con el deber de imparcialidad, de legalidad, de objetividad con que un fiscal debe actuar. Yo vuelvo a decir, en este sentido hay déficit, hay falencia, y creo que eso también, la falta de un poder judicial que esté mayoritariamente de acuerdo con lo que debe ser un funcionamiento republicano, es lo que ha sembrado a nuestro país en un gran descreimiento. Que hoy haya una mirada puramente por lo instantáneo y por lo corto y por el cortísimo tiempo, como refleja esta elección de Milei, que vuelvo a decir, ojalá le vaya bien, expone claramente de que acá hay una crisis muy profunda y que la gente muchas veces no vota por la afirmativa, sino por el rechazo. Muchas veces las sociedades tienen en claro antes qué es lo que no quieren a aquello que deben querer, ¿no? Y creo que la falta de un poder judicial con firmeza, con independencia, hace que estemos en esta crisis, ¿no? Luis, muchísimas gracias por visitar nuevamente Fuera de Juego y ya te convocarás de vuelta, como siempre es atractiva esta charla que tenemos contigo. Muchas gracias.